El Espíritu Santo y la tercera persona de la Trinidad. 1. El nombre de la tercera persona de la Trinidad. En tanto que se nos dice en Juan 4:24 que Dios es Espíritu, este nombre se aplica más particularmente a la tercera persona de la Trinidad. El término hebreo por medio del cual se designa es Ruach, y el del griego pneuma y ambos son, como también el del latín spiritus, derivados de raíces cuyo significado es respirar. De aquí que también puedan traducirse aliento. Génesis 2, 7, 6, 17, Ezequiel 37, 5 y 6, o viento, Génesis 8, 1, 1 Reyes 19, 11, Juan 3, 8. El Antiguo Testamento, generalmente, usa el término espíritu sin mencionar ninguna cualidad, o habla del Espíritu de Dios o del Espíritu del Señor, y emplea el término Santo Espíritu únicamente en el Salmo 51, 11, Isaías 63, 10 y 11, en tanto que en el Nuevo Testamento ésta se ha convertido ya en una designación muy común para la tercera persona de la Trinidad. Es un hecho sorprendente que mientras el Antiguo Testamento repetidamente llama a Dios el Santo de Israel, Salmo 71, 22, 89, 18, Isaías 10, 20, 41, 14, 43, 3, 48, 17, el Nuevo Testamento rara vez aplica el adjetivo santo a Dios en general, sino que lo usa muy seguido para caracterizar al Espíritu. Esto se debe con toda probabilidad al hecho de que fue, especialmente, en el Espíritu y en su obra santificadora en donde Dios se reveló como el Santo. El Espíritu Santo es el que hace su morada en el corazón de los creyentes, el que los separa para Dios, y el que los limpia del pecado. 2. La personalidad del Espíritu Santo. Los términos Espíritu de Dios o Santo Espíritu no sugieren por sí mismos la personalidad, como tampoco lo hace la palabra Hijo. Además, la persona del Espíritu Santo no aparece entre los hombres en una forma personal, claramente discernible, como apareció la persona del Hijo de Dios. De esto resultó que con frecuencia la personalidad del Espíritu Santo fue negada en la iglesia primitiva por los monarquianos y por los pneumatomaquianos. En esta negación fueron seguidos por los socinianos, en el tiempo de la Reforma. Todavía más tarde, Schleiermacher, Ritschl, los unitarios, los actuales modernistas y todos los modernos sabelianos rechazan la personalidad del Espíritu Santo. Frecuentemente se oye decir, en la actualidad, que aquellos pasajes que parecen implicar la personalidad del Espíritu Santo simplemente contienen personificaciones. Pero las personificaciones ciertamente son raras en los escritos en prosa en el Nuevo Testamento, y pueden reconocerse fácilmente. Además, una explicación como esa, claramente destruye el sentido de algunos de estos pasajes, por ejemplo, Juan 14, 26, 16, 7, 11, Romanos 8, 26. La prueba escritural en favor de la personalidad del Espíritu Santo es perfectamente suficiente. A. Se le dan designaciones que son propias de una personalidad, aunque pneuma es neutro. Sin embargo, el pronombre masculino ekeinos es el que se usa respecto del Espíritu en Juan 16, 14 y en Efesios 1, 14. Algunas de las mejores autoridades tienen el pronombre masculino relativo os. Además, el nombre Paracletos se aplica a él. Juan 14, 26, 15, 26, 16, 7, el cual no puede ser traducido por conforto ser considerado como nombre de una influencia abstracta. Se indica que se trata de una persona por el hecho de que el Espíritu Santo como Consolador está colocado en justaposición con Cristo como el Consolador que está a punto de partir y a quien se aplica el mismo término en Juan 2, 1. Es cierto que este término está seguido por los neutros ho y auto en Juan 14, 16, 18, pero esto se debe al hecho de que interviene pneuma. B. Se adjudican a ellas características de una persona como la inteligencia. Juan 14, 26, 15, 26, Romanos 8, 16, la voluntad, Hechos 16, 7, 1 Corintios 12, 11, y afectos, Isaías 63, 10, Efesios 4, 30. Además, él realiza actos propios de la personalidad. Investiga, habla, testifica, ordena, revela, se empeña, crea, hace, intercede, resucita a los muertos, etc. Génesis 1, 2, 6, 3, Lucas 12,
12, Juan 14, 26, 15, 26, 16, 8, Hechos 8, 29, 13, 2, Romanos 8, 11, 1 Corintios 2, 10 y 11. Quien hace estas cosas no puede ser un mero poder o influencia, debe ser una persona. C. Se le presenta sosteniendo con otras personas tales relaciones que implican su propia personalidad. Se le coloca en justaposición con los apóstoles en Hechos 15, 28, con Cristo en Juan 16, 14, y con el Padre y el Hijo en Mateo 2 y 19, 2 Corintios 13, 13, 1 Pedro 1, 1 y 2, Judas 20 y 21. Una sana exégesis requiere que en todos estos pasajes el Espíritu Santo sea considerado como una persona. D. Hay también pasajes en los que se distingue entre el Espíritu Santo y su poder. Lucas 1, 35, 4, 14, Hechos 10, 38, Romanos 15, 13, 1 Corintios 2, 4. Tales pasajes se convertirían en tautológicos, insulsos y hasta absurdos si tuvieran que interpretarse sobre el principio de que el Espíritu Santo poder. Esto puede demostrarse sustituyendo el nombre por una palabra como poder o influencia es meramente un Espíritu Santo. 3. La relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. Las primitivas controversias trinitarias condujeron a la conclusión de que el Espíritu Santo, tanto como el Hijo, es de la misma esencia del Padre y, por tanto, es consubstancial con él. Y la prolongada disputa promovida acerca de esta cuestión, si el Espíritu Santo procede del Padre solamente o también del Hijo, fue finalmente decidida por el Sínodo de Toledo en 589, añadiendo la palabra filioque a la versión latina del credo de Constantinopla, credimus in spiritum sanctum quia patre filioque procedit. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Esta procesión del Espíritu Santo, llamada con brevedad expiración, es su propiedad personal. Mucho de lo que ya ha sido dicho respecto a la generación del Hijo también se aplica a la expiración del Espíritu Santo y no es necesario repetirlo. Sin embargo, deben notarse los siguientes puntos de distinción entre los dos. A. La generación es la obra del Padre solamente, la expiración es la obra de ambos, el Padre y el Hijo. B. Por la generación el Hijo está capacitado para tomar parte en la obra de expiración, pero el Espíritu Santo no adquiere tal poder. C. En orden lógico la generación precede a la expiración. Debe recordarse, sin embargo, que todo esto no implica subordinación esencial del Espíritu Santo al Hijo. En la expiración tanto como en la generación hay una comunicación de la plenitud de la esencia divina, por lo que el Espíritu Santo está en igualdad con el Padre y con el Hijo. La doctrina de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo está fundada en Juan 15, 26, y sobre el hecho de que el Espíritu también se llama Espíritu de Cristo y del Hijo, Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6, y es enviado por Cristo al mundo. La expiración puede definirse como aquel eterno y necesario acto de la primera y segunda personas de la Trinidad por medio del cual ellos, dentro del ser divino, se convierten en la base de la subsistencia personal del Espíritu Santo y ponen a la tercera persona en posesión de la plenitud de la divina esencia, sin ninguna división, enajenación o cambio. El Espíritu Santo permanece en la relación más estrecha posible con las otras personas. En virtud de su procesión del Padre y del Hijo, se presenta al Espíritu conservando las relaciones más estrechas posibles con las otras dos personas. Del pasaje de 1 Corintios 2, 10 y 11 podemos inferir, no que el Espíritu sea lo mismo que la conciencia de Dios, sino que está tan estrechamente unido con el Padre, como el alma humana está con el hombre. En 2 Corintios 3, 17, leemos, ahora, el Señor es el Espíritu, y en donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Aquí el Señor, Cristo, está identificado con el Espíritu, no con respecto a la personalidad, sino conforme a la manera de trabajar. Al Espíritu, en este mismo pasaje se le llama el Espíritu del Señor. La obra para la cual el Espíritu Santo fue enviado a la Iglesia, en el día de Pentecostés, tuvo su base en la unidad del Espíritu con el Padre y con el Hijo. Vino como el Paráclito, a tomar el lugar de Cristo y a hacer la obra de Cristo sobre la tierra, es decir, a enseñar, proclamar, testificar, declarar, como el Hijo lo había hecho. Ya sabemos que en el caso del Hijo este trabajo revelante descansaba sobre su unidad con el Padre.
Precisamente del mismo modo, la obra del Espíritu está basada sobre su unidad con el Padre y con el Hijo. Juan 16, 14 y 15. Nótense las palabras de Jesús en este pasaje. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene, es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. 4. La deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo debe fundarse en la Escritura, mediante una serie de pruebas muy parecida a la que empleamos con respecto al Hijo. A. Se le dan nombres divinos. Éxodo 17. 7. Comparece Hebreos 3. 7, 9, Hechos 5. 3 y 4. 1 Corintios 3. 16. 2 Timoteo 3. 16. Comparece 2 Pedro 1. 21. B. Se le adjudican perfecciones divinas, como la omnipresencia. Salmo 139. 7, 10, omnisciencia, Isaías 40, 13 y 14, comparece Romanos 11, 34, 1 Corintios 2, 10 y 11, omnipotencia, 1 Corintios 12, 11, Romanos 15, 19, y eternidad, Hebreos 9, 14. C. Él hace obras divinas, como la creación, Génesis 1, 2, Job 26, 13, 33, 4, renovación providencial, Salmo 104, 30, regeneración, Juan 3, 5 y 6, Tito 3, 5, y la resurrección de los muertos, Romanos 8, 11. D. Se le tributan también honores divinos, Mateo 28, 19, Romanos 9, 1, 2 Corintios 13 y 13, 5. El trabajo del Espíritu Santo. Hay ciertas obras que más particularmente se atribuyen al Espíritu Santo, no solo en la economía general de Dios, sino también en la economía especial de la redención. En general, puede decirse que es tarea especial del Espíritu Santo completar las cosas por medio de la actuación suya sobre ella en la criatura. Precisamente así como Él es la persona que completa la Trinidad, así también su trabajo es completar el contacto de Dios con sus criaturas y consumar la obra de Dios en todos los planos. Su trabajo es la continuación del trabajo del Hijo, precisamente como el trabajo del Hijo es la continuación del trabajo del Padre. Es importante conservar en la mente esto porque si divorciamos la obra del Espíritu Santo de la obra objetiva del Hijo, forzosamente resultará un falso misticismo. La obra del Espíritu Santo en la esfera natural incluye lo siguiente. A. La generación de la vida. Así como el ser viene del Padre, y el pensamiento por medio del Hijo, así la vida viene por la mediación del Espíritu. Génesis 1, 3, Job 26, 13, Salmo 33, 6, 104, 30. En este sentido Él pone el toque final a la obra de creación. B. La inspiración general y la capacitación de los hombres. El Espíritu Santo inspira y capacita a los hombres para trabajos de responsabilidad tanto en las ciencias como en las artes, etc. Éxodo 28, 3, 31, 2, 3 y 6, 35, 35, 1 Samuel 11, 6, 16, 13 y 14. De mayor importancia aún es la obra del Espíritu Santo en el plano de la redención. Aquí debemos mencionar los siguientes puntos. C. La preparación y capacitación de Cristo para su obra mediatoria. Él preparó a Cristo un cuerpo, y así lo capacitó para convertirse en sacrificio por el pecado. Lucas 1, 35, Hebreos 10, 5, 7. En las palabras me preparaste un cuerpo, el escritor de Hebreos sigue a la Septuaginta. El significado es, tú me capacitaste preparándome un cuerpo santo que se convirtiera en un verdadero sacrificio. En su bautismo Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, Lucas 3, 22, y recibió de ellos dones que lo capacitaban sin medida, Juan 3 y 24. D. La inspiración de la Escritura. El Espíritu Santo inspiró la Escritura y de esta manera trajo a los hombres la revelación especial de Dios, 1 Corintios 2, 13, 2 Pedro 1, 21, el conocimiento de la obra de redención que es en Cristo Jesús. E. La formación y crecimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo forma la Iglesia y la incrementa como el cuerpo místico de Jesucristo, mediante la regeneración y la santificación, y habita en ella como el principio de la nueva vida. Efesios 1, 22 y 23. 2.
22. 1 Corintios 3, 16, 12, 4 y siguientes. F. Enseñando y dirigiendo a la Iglesia. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo y conduce a la Iglesia en toda la verdad. Haciendo esto manifiesta la gloria de Dios y de Cristo, aumenta el conocimiento acerca del Salvador, cuida de que la Iglesia no caiga en el error, y la prepara para su destino eterno. Juan 14, 26, 15, 26, 16, 13 y 14, Hechos 5, 32, Hebreos 10, 15, 1 Juan 2 y 27.